En la víspera de Nochebuena, un niño hambriento aguanta el frío calador frente a una casona llena de lujo e indiferencia. Es humillado por quien debería protegerlo, pero una mirada inesperada atraviesa el silencio de las ventanas. Lo que parecía ser solo una noche cualquiera se convierte en el inicio de un secreto que podría cambiarlo todo. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. En la noche de Navidad, la calle entera parecía más fría que de costumbre. Las casas iluminadas exhibían coronas perfectas, risas ahogadas y un olor a comida rica que se escapaba por los portones cerrados. La Ciudad de México respiraba esa magia contradictoria que solo las grandes ciudades saben crear. Por un lado, la abundancia exagerada. Por el otro, la ausencia que duele como herida abierta. Fue en ese escenario que una niña de 5 años, demasiado pequeña para cargar tanta valentía, se detuvo frente a una mansión inmensa en las lomas de Chapultepec, de esas que parecen no caber en la colonia, incluso cuando la colonia está hecha solo de casas enormes. El vestido rosa ya había perdido el brillo hacía mucho tiempo, manchado de polvo y lluvia. El cabello estaba enredado y las manos, rojas de frío, le temblaban no solo por el hambre, sino por el miedo a que la corrieran de nuevo. Respiró hondo, como si ensayara una petición que ya le había hecho al mundo muchas veces, y tocó el timbre. El portón se abrió con la lentitud de quien decide si vale la pena ver a alguien del otro lado. Un guardia de seguridad apareció primero, uniforme impecable, radio colgado del hombro, expresión cansada de fin de turno. Raúl, como decía su gafete, miró a la niña de arriba abajo, y antes de que ella pudiera hablar, soltó una risa corta, burlona, una risa que no era solo suya, era de todo un sistema que se acostumbró a ver normal que alguien tan pequeña estuviera sola en la calle. ¿Se te perdió tu familia o qué?, preguntó como quien comenta el clima. La niña tragó saliva. El orgullo era lo único que todavía intentaba proteger, pero el hambre derrumba hasta las murallas de un adulto. Señor, yo solo quería un plato, un pedacito de pan, lo que sea. La voz le salió delgadita, sin fuerza, pero lo suficientemente firme para no sonar a broma. El guardia soltó una carcajada de verdad, ahora con gusto. Señaló las decoraciones, como si la escena fuera un espectáculo. Mira nomás, ¿ahora la Navidad es restaurante o qué? Vete a pedir a otra casa, aquí no es lugar para eso. Y entonces hizo lo que suele quebrar a una persona por dentro. Llamó la atención de otro empleado, le pidió que viera la novedad, como si esa niña fuera un chiste para aligerar la noche. La niña bajó la cabeza, mirando el suelo, intentando no llorar, porque llorar, para ella, era gastar energía. Lo que no sabía era que, detrás de los enormes ventanales de la mansión, había unos ojos que no estaban tan distraídos con la fiesta. Adentro, la casa vibraba con música suave, copas tintineando y una mesa que parecía sacada de una revista. Pavo, postres, frutas, platillos, que nadie ahí dentro recordaba cuánto costaban. En el centro de todo, Marcelo Garza, el dueño de la casa, un empresario conocido por ser duro, cerrado, impecablemente controlado, circulaba como anfitrión por obligación. Le sonreía a los invitados, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. Desde una pérdida antigua, había aprendido a vivir como si sentir fuera peligroso. La Navidad, para él, era más un evento social que un abrazo. A sus 48 años, Marcelo había construido un imperio en el sector inmobiliario. Edificios por toda la Ciudad de México llevaban su firma discreta. El dinero nunca fue problema, pero la paz siempre fue una rareza. Viudo desde hacía casi 6 años, transformó el dolor en trabajo y el trabajo en una muralla. Su única hija, Isabela, ahora con 23 años, estudiaba arquitectura en Madrid y rara vez volvía a casa. Las conversaciones entre padre e hija eran cordiales, pero distantes, como si ambos hubieran firmado un acuerdo silencioso de no lastimarse intentando acercarse. En la fiesta de esa noche, Marcelo saludaba a empresarios, políticos, amigos que no eran realmente amigos, solo conocidos útiles.
Entre ellos, su primo Rodrigo, un hombre de 45 años que siempre había estado cerca cuando había algo que ganar. Rodrigo trabajaba en la empresa, ocupaba un puesto importante, pero todos sabían que el apellido pesaba más que su capacidad. Circulaba por el salón con ese aire de quien se siente dueño de todo, comentando en voz alta, riendo de más, asegurándose de recordarles a todos que era de la familia. A su lado, Julieta, el ama de llaves de la mansión, una mujer de 52 años, rígida como el acero, que dirigía la casa con mano de hierro desde que la esposa de Marcelo aún vivía. Julieta conocía cada rincón de esa propiedad, cada secreto guardado en los cajones, cada palabra no dicha en los pasillos. Protegía el orden de la casa como quien protege un reino, y cualquier amenaza a ese orden era eliminada con una eficiencia silenciosa. Hasta que, sin querer, Marcelo escuchó la risa de afuera. Fue un sonido fuera de tono, una risa agresiva que no combinaba con los villancicos. Marcelo se detuvo en medio del salón y en un reflejo caminó hacia la ventana. La cortina estaba semiabierta y el brillo de las luces del portón dibujaba sombras en el jardín. La vio a la niña, vio su tamaño frente al portón. Vio al guardia burlándose, vio el gesto de desprecio y vio, sobre todo, la postura de esa pequeña intentando no desmoronarse, como si ya estuviera acostumbrada a que la trataran como un estorbo. Por un segundo, el salón entero desapareció. La mano de Marcelo apretó la tela de la cortina con fuerza. No era un hombre de impulsos, pero algo en esa escena atravesó su armadura como una cuchilla silenciosa. Había algo en esa niña, algo que no podía nombrar, pero que lo jalaba con una fuerza inexplicable, y cuando se apartó de la ventana no fue caminando, fue decidido. Lo que nadie esperaba es que, en lugar de mandar que resolvieran el asunto, como siempre lo hace la gente rica, él mismo fue hasta la puerta principal. La música siguió sonando adentro. Los invitados ni notaron que el anfitrión desaparecía, pero los empleados sí. Julieta, con su impecable traje sastre negro y el cabello recogido en un chongo severo, intentó intervenir con una mirada que decía: «Esto no es apropiado». Gerardo, el asistente personal de Marcelo, un hombre meticuloso que vivía preocupado por la imagen de su jefe, se acercó rápidamente, susurrando algo sobre la exposición y el riesgo. Hasta Rodrigo, sosteniendo una copa de champaña, comentó en voz baja que los pobres solo traen problemas. Marcelo no le respondió a nadie. Cuando la puerta se abrió, la luz cálida de la mansión se derramó sobre la banqueta como si la casa respirara. Raúl, el guardia, todavía sonriendo, se giró listo para lucirse frente al patrón, pero la expresión de Marcelo no era la de quien llegaba a validar la humillación. Era la de quien llegaba a interrumpir un crimen invisible. «¿Qué está pasando aquí?». Su voz salió baja pero cortante como vidrio roto. El guardia, tomado por sorpresa, intentó reír de nuevo, ahora nervioso. «Ah, don Marcelo, es solo una niñita pidiendo comida. Ya la iba a mandar a volar. Usted sabe cómo es. Si uno les da la mano, se toman el pie». Marcelo lo miró sin prisa, una mirada que, por sí sola, ya era un castigo. «¿Y te pareció gracioso?», preguntó con demasiada calma. El guardia tartamudeó. Intentó justificarse, decir que era el procedimiento, que si se hacen excepciones se vuelve un desorden, que hay gente que se aprovecha. Palabras de manual, repetidas por quien se acostumbró a deshumanizar para poder trabajar. Marcelo. Entonces se agachó hasta quedar a la altura de la niña, como si el mundo entero pudiera esperar, y solo ella importara en ese instante. La niña levantó los ojos despacio. Tenía la cara sucia, sí, pero los ojos eran viejos, ojos de quien ha visto demasiado, demasiado pronto. «¿Cómo te llamas?», preguntó y luego se corrigió, recordando cómo las preguntas pueden lastimar. «No, olvídalo. Solo dime, ¿estás sola?». Ella dudó, como si la verdad fuera peligrosa. Yo no tengo a dónde ir», confesó. «Hoy todos comen. Yo solo quería un poquito, para dormir sin que me duela aquí».
y se señaló la pancita con una simplicidad devastadora. Marcelo cerró los ojos por un segundo. No era lástima, era un recuerdo que guardaba enterrado y que regresó de golpe esa noche. Julieta apareció detrás de él, rígida, con esa voz que no admitía réplica. «Don Marcelo, no es seguro. La casa está llena de invitados, gente importante. Esto puede causar una situación incómoda». Gerardo, el asistente, susurró algo sobre las cámaras, sobre cómo la prensa podría distorsionar las cosas, sobre cómo aquello podría volverse un escándalo en redes sociales. Rodrigo, más atrás, soltó un comentario venenoso que cortó el aire. «¿Vas a meter a una mendiga en Navidad? ¡Qué ejemplo, primo!». Y entonces vino el primer gran giro. Marcelo no solo los ignoró a todos, sino que hizo algo impensable para ese hombre conocido por controlar cada detalle de su propia vida. Se levantó, encaró a Raúl directamente a los ojos y dijo, lo suficientemente alto para que los empleados que se acercaban escucharan: «Estás despedido». Raúl intentó discutir, la voz subiendo en desesperación. Intentó decir que llevaba años trabajando ahí, que siempre había cumplido órdenes, que solo estaba haciendo su trabajo. Pero la palabra despedido cayó como una campana en la noche fría. Y ahí, frente al portón, Marcelo expuso la verdad que nadie quería admitir. No se trataba de una niña pidiendo comida, se trataba del tipo de gente que la casa decidía ser. El segundo giro vino enseguida cuando se quitó su propio saco, un abrigo de lana italiana carísimo, y lo puso sobre los hombros de la niña. Ella se puso rígida, extrañada por un gesto amable, como si el cariño fuera algo prohibido. «Vas a entrar», dijo él. Yo no puedo, estoy sucia», murmuró ella, avergonzada. «Aquí adentro hay agua, hay toallas, hay comida, y sobre todo hay gente de más como para permitir que una niña duerma con hambre allá afuera», respondió, y no sonó como una frase bonita, sonó como una decisión de vida. Cuando la condujo hacia adentro, sosteniendo con delicadeza su manita helada, la mansión entera pareció contener la respiración. Los invitados en el salón voltearon a ver. Algunos miraron con un asco mal disimulado, otros con curiosidad morbosa, otros con ese falso altruismo de quien se conmueve, pero no se acerca. Rodrigo se aseguró de comentar lo suficientemente alto para ser escuchado. «Siempre supe que a mi primo le faltaba un tornillo. Ahora estoy seguro». Julieta intentó resolverlo rápido, con esa eficiencia helada que dominaba tan bien. Se acercó, tratando de llevar a la niña hacia el fondo de la casa, al área de servicio, lejos de los ojos de los invitados, como si la pobreza fuera mugre que mancha el mármol italiano. Pero Marcelo detuvo el brazo del ama de llaves con firmeza. «Va a comer en la cocina principal y se va a bañar en uno de los cuartos de huéspedes. Prepara todo». Julieta abrió la boca para protestar, pero algo en la expresión de Marcelo la hizo retroceder. Solo asintió, con los labios finos formando una línea de desaprobación, y se alejó con pasos rápidos e irritados. La niña fue llevada a la enorme cocina gourmet de la mansión, un espacio que más parecía un estudio de diseño, todo blanco y de acero inoxidable. Regina, la cocinera, una señora de 60 años con el corazón blando y las manos callosas de tanto amasar, abrió los ojos como platos cuando vio a la niña. A diferencia de los demás, no dudó. Simplemente tomó un plato, lo llenó generosamente y lo puso frente a la pequeña con una sonrisa genuina. «Come despacito, mi niña. La comida no se va a ir corriendo». La niña comía despacio, sí, pero no por el consejo. Comía como quien tiene miedo de que la comida se acabe si come rápido, saboreando cada bocado como si fuera el último de su vida. Sus manitas temblaban al sostener los cubiertos y de vez en cuando levantaba la vista, como si esperara que alguien fuera a arrebatarle el plato en cualquier momento. Mientras tanto, en el salón la fiesta continuaba, pero el ambiente había cambiado. Los invitados cuchicheaban. Marcelo había desaparecido de nuevo, y los rumores corrían como pólvora. Se había vuelto loco, estaba teniendo un ataque. Eso era cosa de alguien que no superó la pérdida de su esposa.
Rodrigo aprovechaba para sembrar semillas de duda, comentando con empresarios importantes que tal vez era hora de cuestionar si Marcelo todavía tenía la capacidad para manejar los negocios con claridad. Pero había alguien que estaba aún más perturbado que todos los demás. Antonio, el jardinero de la mansión, un hombre sencillo de 65 años, que trabajaba ahí desde hacía más de 20, había visto a la niña de cerca cuando entró. Estaba arreglando las plantas del vestíbulo, y cuando la luz del candelabro iluminó su carita, Antonio se puso pálido. Sus manos, fuertes de tanto cavar la tierra, comenzaron a temblar. Soltó la regadera, casi tirándola, y salió en busca de Marcelo, con el corazón latiéndole desbocado. Lo encontró en el pasillo que daba a la cocina, observando a la niña de lejos, como si no pudiera alejarse. «Don Marcelo», empezó Antonio, la voz baja y urgente. «Necesito hablar con usted, es sobre la niña». Marcelo se giró frunciendo el ceño. «¿Qué pasa con ella?» Antonio tragó saliva, escogiendo las palabras con cuidado. Yo conozco a esa niña. Bueno, no la conozco a ella, pero patrón, se parece mucho a... Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado peligrosas para decirlas en voz alta. ¿Se parece a quién, Antonio?, preguntó Marcelo, la voz volviéndose tensa. El jardinero miró a su alrededor, asegurándose de que estuvieran solos. A la señora Beatriz, patrón. Tiene los mismos ojos, la misma forma de inclinar la cabeza cuando tiene miedo. Yo trabajé aquí cuando la señora Beatriz vivía. Recuerdo cada detalle. Y esta niña, ella, es su vivo retrato de niña. Marcelo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Beatriz, su difunta esposa, la mujer que amó con una intensidad que todavía dolía, incluso después de 6 años. La mujer que se fue tan de repente, tan inesperadamente, dejando un hueco que nada nunca llenó. ¿Estás diciendo que...? Marcelo intentó formar la pregunta, pero las palabras se le enredaban. Estoy diciendo que esa niña podría tener alguna conexión con la familia de la señora Beatriz, patrón. Y... Antonio dudó, bajando aún más la voz. Hay algo más. Vi a la señora Julieta revisando el cuarto de huéspedes donde va. Ya a quedarse la niña. Estaba buscando algo, o escondiendo algo. No sé, pero se me hizo raro. Marcelo sintió una ola de calor subirle por el pecho. No era enojo todavía, era algo más primitivo, un instinto protector que no sabía que aún poseía. Volvió a la cocina, empujó la puerta despacio y observó a la niña. Había terminado de comer y ahora conversaba en voz baja con Regina, quien le limpiaba con cariño la carita sucia con una toalla húmeda. «¿Cómo te llamas, pequeña?», preguntó Marcelo, la voz saliéndole más suave de lo que se imaginaba capaz. La niña lo miró con esos ojos enormes, todavía desconfiados. «Sofía», dijo. «Me llamo Sofía». «Sofía», repitió Marcelo, y de alguna forma ese nombre sonó familiar, como un eco de algo que había escuchado antes, en otra vida. «¿Y quién te cuidaba, Sofía? ¿Tienes familia?» La niña bajó la vista, sus deditos jugando con el borde del vestido sucio. «La tía Elena me cuidaba, pero ella tuvo que irse. Dijo que ya no podía tenerme cerca. Dijo que era peligroso». «¿Peligroso?». Marcelo sintió un escalofrío. «¿Peligroso cómo?». Sofía se encogió de hombros, la voz volviéndose aún más baja. «No sé, pero antes de irse me dio un papel. Me dijo que lo guardara muy bien. Dijo que un día lo iba a necesitar». Marcelo se arrodilló frente a ella. «¿Todavía tienes ese papel?». Sofía dudó, mirando a su alrededor, como si tuviera miedo de que la cacharan haciendo algo malo. Entonces, despacio, metió la mano en el bolsillito roto del vestido y sacó un pedazo de papel arrugado y sucio. Se lo extendió a Marcelo con las 2 manos, como quien entrega un tesoro. Marcelo desdobló el papel con cuidado, y lo que leyó ahí hizo que su mundo dejara de girar. Era un acta de nacimiento, un acta parcialmente rota, con algunos datos borrosos pero con información suficiente para hacer que su corazón se disparara. El nombre de la madre era ilegible, pero había una anotación a mano en el costado,
con una caligrafía que él conocía demasiado bien. «Beatriz, cuida a esta niña. Es parte de ti, aunque nunca lo hayas sabido». Las manos de Marcelo temblaron. Leyó y releyó esas palabras, intentando procesar lo imposible. Beatriz, su esposa. ¿Cómo podía estar involucrada en esto? ¿Quién era esta niña? ¿Qué secreto había guardado su esposa? Y entonces un recuerdo regresó nítido y doloroso. 6 meses antes de que Beatriz muriera, se había vuelto extraña, distante. Decía que estaba cansada, que necesitaba tiempo. Viajó sola a un pueblito de Guanajuato, un lugar que nunca explicó bien por qué quería visitar. Se quedó ahí 2 semanas. Cuando volvió estaba diferente, más callada, cargando un peso invisible. Marcelo intentó preguntar, pero ella siempre desviaba el tema, siempre prometía que un día le contaría. Ese día nunca llegó. Marcelo levantó la vista hacia Sofía, y ahora no solo veía a una niña abandonada, sino un misterio que se conectaba con la mujer que más amó. El cuarto pareció girar. De repente, esa niña no era solo alguien que necesitaba ayuda, era una llave para una puerta que Marcelo ni siquiera sabía que existía. Afuera, en el salón, la fiesta continuaba. Pero en el corazón de esa mansión, una verdad comenzaba a emerger, peligrosa e inevitable. Y mientras Marcelo sostenía ese papel en sus manos, sintiendo el peso de revelaciones que aún estaban por venir, no sabía que alguien ya había visto lo que él había visto, alguien que ahora haría todo lo posible para que ese papel desapareciera. Julieta estaba parada en la sombra del pasillo, los ojos fijos en Marcelo y la niña, el rostro pálido como la cera. Había visto el papel, había visto su reacción, y ahora, apurada, sacó el celular del bolsillo y tecleó un mensaje rápido a un número sin nombre. «Está aquí». Vio el documento. «Tenemos que actuar rápido». La respuesta llegó en segundos. «Haz lo que sea necesario. Esa niña no puede quedarse». Julieta guardó el celular, respiró hondo y regresó al salón con el rostro impecablemente controlado, como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, lo sabía, la guerra había comenzado. Y en esa guerra, Sofía era el premio que nadie podía perder. La madrugada llegó despacio, como si tuviera miedo de despertar los secretos que la noche de Navidad había desenterrado. La mansión, antes ruidosa por la música y las voces embriagadas de champaña, ahora respiraba en un silencio pesado, de esos que parecen guardar confesiones no dichas. Los últimos invitados se habían ido hacía horas, dejando atrás copas vacías, servilletas arrugadas y comentarios maliciosos que aún resonaban por los pasillos como fantasmas invisibles. Marcelo no había dormido, ni lo intentó. Había pasado la madrugada entera encerrado en su despacho, el acta de nacimiento de Sofía sobre el escritorio, iluminada por la luz fría de la lámpara. Leyó ese papel tantas veces que ya se sabía de memoria cada coma, cada mancha, cada palabra que parecía haber sido escrita a toda prisa, como por alguien que temía ser descubierto. La caligrafía de Beatriz estaba ahí, firme pero temblorosa al mismo tiempo, como si hubiera sostenido la pluma con miedo de lo que estaba escribiendo. «Beatriz, cuida a esta niña. Es parte de ti, aunque nunca lo hayas sabido». Esas palabras no tenían sentido, o tenían demasiado sentido, y Marcelo simplemente no quería aceptar lo que sugerían. Beatriz había guardado un secreto lo suficientemente grande como para que alguien ahora intentara borrar las huellas. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Marcelo se levantó, con los músculos adoloridos por la tensión, y caminó hacia la ventana. Afuera el jardín estaba cubierto por un rocío helado que brillaba bajo las luces de los postes. Todo parecía tranquilo, pero él sabía que la tranquilidad era una mentira. Julieta había actuado demasiado rápido la noche anterior. Su mirada cuando vio el papel, la forma en que se alejó sin decir nada, pero con todo escrito en el rostro. Ella sabía algo, y peor, estaba protegiendo a alguien. Marcelo tomó el teléfono y le marcó a Gerardo, su asistente. Eran las 5 de la mañana, pero eso no importaba.
La voz somnolienta e irritada de Gerardo contestó al tercer timbrazo. «¿Don Marcelo? ¿Pasó algo?» «Quiero que investigues a una persona», dijo Marcelo, sin rodeos. «Elena. No tengo apellido, pero cuidaba de Sofía, la niña que traje a casa ayer. Quiero saber quién es, dónde vive, con quién se relaciona». Y Gerardo hizo una pausa. «Sé discreto. No quiero que nadie sepa que estoy buscando». Gerardo dudó del otro lado de la línea. «Patrón, con todo respeto, ¿está seguro de que quiere involucrarse en esto? Digo, la niña apareció de la nada, sin papeles, sin nada. Podría ser una trampa. Hay gente que usa a los niños para estafar a la gente rica. Usted lo sabe». Marcelo cerró los ojos, respirando hondo para controlar la irritación. «No te pedí tu opinión, Gerardo. Te pedí una investigación. ¿Puedes hacerla o necesito buscar a alguien que pueda?» La línea se quedó en silencio por 2 largos segundos. «La haré, patrón. Deme hasta el final del día». Marcelo colgó sin despedirse y volvió al escritorio. Abrió el cajón lateral y sacó una foto antigua, guardada en un sobre amarillento por el tiempo. Era una foto de Beatriz, tomada en un atardecer cualquiera, durante un viaje que hicieron a San Miguel de Allende. Ella estaba de espaldas, mirando el horizonte, el viento alborotándole el cabello castaño. Marcelo siempre amó esa foto porque capturaba algo que Beatriz rara vez mostraba. Una melancolía profunda, como si siempre estuviera cargando un peso invisible. Nunca entendió ese peso. Ahora, mirando a Sofía dormir en el cuarto de huéspedes del piso de arriba, se preguntaba si finalmente estaba cerca de descubrirlo. A Sofía la habían puesto en uno de los cuartos más bonitos de la casa, con una cama king size, edredón de plumas y una vista preciosa al jardín. Regina, la cocinera, había insistido en bañarla personalmente, con una delicadeza maternal que hizo que la niña se relajara por primera vez. Después del baño, vestida con una pijama improvisada hecha con una camiseta vieja de Isabela que Regina encontró en un armario, Sofía se había quedado dormida casi al instante, como si su cuerpo finalmente tuviera permiso para descansar. Pero incluso durmiendo, Sofía parecía alerta, las cejas fruncidas, las manitas cerradas en puños, como si se estuviera defendiendo de algo hasta en sueños. Marcelo subió las escaleras despacio, sus pasos ahogados por la alfombra persa, y se detuvo en la puerta del cuarto. Empujó la puerta suavemente y se quedó ahí, solo observando. Sofía dormía de lado, acurrucada como un cachorrito asustado. Sintió algo moverse dentro de su pecho, una ternura extraña que no sentía desde hacía años. Desde que Isabela creció y se alejó, desde que Beatriz murió, Marcelo había olvidado cómo era preocuparse por alguien de forma incondicional, y entonces, en un impulso que no planeó, Marcelo entró al cuarto, jaló una silla y se sentó al lado de la cama. Se quedó ahí, solo observando la respiración tranquila de Sofía, y por primera vez en 6 años, lloró. Lloró en silencio, sin sollozos, solo lágrimas pesadas bajando por su rostro. Lloró por la esposa que perdió. Lloró por la hija que se distanció, lloró por todos los años que pasó construyendo murallas en lugar de puentes, y lloró porque, de alguna forma inexplicable, esa niña había despertado en él algo que juró nunca más sentir: esperanza. Cuando el sol finalmente salió, pintando el cielo de naranja y rosa, Marcelo todavía estaba ahí, sentado junto a Sofía. Ella se despertó despacio, los ojos abriéndose confundidos, como si no supiera dónde estaba. Cuando vio a Marcelo, se puso rígida por un instante, pero entonces él sonrió. Una sonrisa cansada pero genuina, y ella se relajó. «Buenos días, Sofía», dijo él suavemente. «Buenos días, señor», respondió ella, la voz todavía ronca de sueño. «¿Puedes llamarme Marcelo?» Sofía asintió, pero había duda ahí, como si los nombres fueran cosas demasiado íntimas para compartirlas tan rápido. «¿Quieres desayunar?», preguntó Marcelo. Los ojos de Sofía brillaron, pero contuvo el entusiasmo, como si demostrar ganas fuera peligroso. «¿Puedo?». «Puedes. Y hoy no necesitas pedir permiso para nada, ¿de acuerdo?
Aquí estás a salvo. Sofía lo miró con esos ojos enormes y viejos, y por primera vez, una sonrisa diminuta, casi imperceptible, apareció en la comisura de su boca. En el piso de abajo, la cocina ya estaba en movimiento. Regina preparaba el desayuno con el esmero de siempre. Pan dulce recién horneado, fruta fresca, jugos naturales, café de olla. Pero el ambiente no era de fiesta. Julieta estaba sentada a la mesa de la cocina, tomando su café negro sin azúcar, el rostro cerrado como una puerta con candado. No había dormido bien, y eso se notaba en las ojeras discretas que el maquillaje no lograba ocultar por completo. Antonio, el jardinero, entró por la puerta de atrás, cargando una caja de herramientas. Saludó a Regina con un gesto de cabeza, pero cuando vio a Julieta, dudó. Había algo en el aire, una tensión eléctrica que incomodaba a todos. «Buenos días, doña Julieta», dijo Antonio, solo por educación. Julieta levantó la vista, y la mirada que le lanzó al jardinero podría haber congelado el agua. «Antonio, espero que hayas aprendido a ser discreto después de tantos años trabajando aquí». Antonio frunció el ceño. «Siempre he sido discreto, doña Julieta. Usted lo sabe». «Entonces sigue siéndolo», dijo ella, la voz baja pero afilada como una navaja. «Especialmente sobre la niña. No sé qué le dijiste a don Marcelo ayer, pero espero que haya sido solo una observación casual, nada más». Antonio sintió que la sangre le hervía. Era un hombre sencillo, pero no era tonto. Sabía reconocer una amenaza cuando la escuchaba. «Yo solo dije lo que vi, doña Julieta, y lo que vi me pareció importante». Julieta se levantó, dejando la taza sobre la mesa con un ruido seco. «Importante o no, esta casa tiene un orden, y ese orden debe mantenerse. Espero que lo entiendas». Salió de la cocina sin esperar respuesta, sus tacones golpeando firmes el piso de porcelanato. Regina soltó un largo suspiro, negando con la cabeza. «Esa mujer está escondiendo algo feo, Antonio. Llevo 15 años trabajando aquí, y nunca la había visto tan nerviosa». Antonio asintió, pensativo. «Pues sí, y apuesto a que tiene que ver con la niña. ¿Viste cómo la miró don Marcelo? Parece que vio un fantasma. O, peor, parece que vio a alguien que conoce». En ese momento, Marcelo entró en la cocina con Sofía a su lado. La niña llevaba la misma ropa improvisada de la noche anterior, pero tenía la cara limpia, el cabello peinado, y había algo diferente en ella, una dignidad silenciosa que el hambre y el abandono no habían logrado robarle. Regina sonrió ampliamente y de inmediato comenzó a llenar un plato. «Siéntate aquí, mi linda. Hoy vas a comer hasta que no te quepa nada más en esa pancita». Sofía se sentó despacio, todavía extrañando el trato amable. Marcelo se sentó a su lado y por primera vez en años desayunó sin leer el periódico, sin revisar correos, sin pensar en negocios. Solo observaba a Sofía descubrir el sabor de las conchas calientitas, del pan dulce, del jugo de naranja recién exprimido. «¿Está rico?», preguntó. Sofía asintió con entusiasmo, con la boca demasiado llena para hablar. Fue en ese momento que Rodrigo entró en la cocina, vestido con ropa de gimnasio cara, el cabello impecablemente peinado incluso a esa hora de la mañana. Se detuvo en la puerta, miró a Marcelo y a Sofía y soltó una risa corta y burlona. «Órale, primo, no sabía que te habías vuelto trabajador social». Marcelo levantó la vista, la expresión endureciéndose. «Buenos días, Rodrigo». Rodrigo ignoró el tono helado y continuó, sirviéndose café en una taza. «Sabes», estaba pensando, ¿de verdad crees que esto es buena idea? ¿Traer a una niña de la calle a la casa? No sabemos nada de ella. Puede tener enfermedades, puede que alguien la esté usando para estafarte. ¿Ya pensaste en eso?» Marcelo respiró hondo, controlando la irritación. «Ya lo pensé, y decidí que voy a ayudarla de todas formas». Rodrigo se rió, negando con la cabeza. «Siempre has sido terco, Marcelo, pero la terquedad y la estupidez a veces van de la mano. Solo espero que no te arrepientas». Y entonces, antes de salir, Rodrigo le lanzó una mirada a Sofía,
una mirada fría y calculadora, como si estuviera evaluando una amenaza. Sofía se encogió en la silla, el tenedor deteniéndose a medio camino. Marcelo se dio cuenta, y algo dentro de él se encendió, una rabia que no sabía que todavía era capaz de sentir. Se levantó, la silla raspando el suelo con estruendo. Rodrigo, una palabra. Rodrigo se giró con una ceja levantada. Tú dirás. Afuera, los dos hombres salieron al jardín, y la tensión era tan palpable que hasta los pajaritos parecieron callarse. Rodrigo encendió un cigarro, demasiado relajado para alguien que estaba a punto de ser confrontado. ¿Qué fue, primo? ¿Me vas a dar un sermón? Marcelo dio un paso al frente, invadiendo el espacio personal de Rodrigo. Te voy a decir una cosa, y solo una vez. Esa niña está bajo mi protección. Cualquier cosa que hagas, cualquier comentario malintencionado, cualquier intento de intimidarla, y vas a salir de esta casa y de esta empresa más rápido de lo que puedes parpadear. ¿Entendiste? Rodrigo dio una larga calada con los ojos entrecerrados. Entendí, pero estás cometiendo un error, Marcelo, un error muy grande, y para cuando te des cuenta, va a ser demasiado tarde. Tiró el cigarro al suelo, lo apagó con su zapato caro y volvió a entrar a la casa, dejando a Marcelo solo en el jardín con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Adentro, Sofía había terminado de comer y ahora conversaba en voz baja con Regina, que limpiaba la cocina. La niña contaba cosas sueltas, fragmentos de recuerdos, sobre la tía Elena que la cuidaba, sobre las calles, donde dormía, sobre el frío que le dolía en los huesos. Regina escuchaba todo con atención, con el corazón encogido. ¿Y tu mamá, mi niña? ¿Sabes dónde está? Preguntó Regina con delicadeza. Sofía se quedó callada un momento, con la vista fija en la mesa. La tía Elena dijo que mi mamá era una muchacha muy buena, pero que ella tuvo que irse cuando yo nací. Dijo que era peligroso que se quedara. ¿Peligroso cómo? Insistió Regina, pero suavemente. No sé. Pero la tía Elena siempre decía que un día iba a entender. Que un día alguien me iba a reconocer y me iba a cuidar. Regina sintió un escalofrío. Todo aquello era demasiado extraño, demasiado conveniente, como si a Sofía la hubieran llevado deliberadamente a esa casa en esa noche específica. Si estuvieras en el lugar de Marcelo, ¿habrías acogido a Sofía en tu casa sin saber quién era realmente o habrías desconfiado y actuado diferente? Cuéntanos en los comentarios. Mientras tanto, en el piso de arriba, Julieta estaba en el despacho de Marcelo, revisando cajones con una prisa nerviosa. Buscaba algo específico. Sus manos temblaban mientras revolvía papeles, abría carpetas, revisaba documentos, hasta que lo encontró. Una caja antigua de madera oscura, cerrada con un pequeño candado. Julieta tomó un pasador de su cabello y, con una habilidad sorprendente, forzó la cerradura hasta escuchar el clic. Dentro de la caja había cartas, decenas de cartas antiguas, amarillentas por el tiempo, todas dirigidas a Beatriz. Julieta tomó una y comenzó a leer, sus ojos recorriendo rápido las líneas. Lo que leyó ahí hizo que su rostro palideciera. Guardó la carta en su bolsillo, cerró la caja rápidamente y salió del despacho, con el corazón desbocado. Necesitaba avisarle a alguien que tenía tanto que perder como ella si la verdad salía a la luz. Tomó su celular y marcó un número conocido. «Soy yo», dijo en cuanto contestaron la llamada. «Tenemos un problema serio. Esa niña no es solo una niña cualquiera, es...» Se detuvo, revisando si estaba sola en el pasillo. «Es hija de Camila». Del otro lado de la línea hubo un silencio pesado. «¿Estás segura?» «Lo estoy. Encontré las cartas. Beatriz sabía todo. Y si Marcelo lo descubre, si une las piezas, todo se va a derrumbar. Todo». La voz del otro lado se volvió dura, decidida. «Entonces no dejes que lo descubra. Haz lo que sea necesario. Esa niña no puede quedarse». Julieta colgó, respirando agitadamente. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que tenía que actuar rápido,
pero por primera vez en todos los años trabajando en esa casa, sintió algo que nunca había sentido: miedo. Porque esa vez no se trataba solo de proteger secretos, se trataba de proteger su propia vida. Y mientras Julieta bajaba las escaleras con el rostro cuidadosamente recompuesto, fingiendo normalidad, Marcelo volvía a entrar a la casa sin saber que en ese preciso momento alguien ya había decidido que Sofía tenía que desaparecer. El resto de la mañana transcurrió en una calma engañosa. Marcelo decidió quedarse en casa, algo raro para un hombre que solía trabajar hasta en los días festivos. Canceló todas sus reuniones, ignoró las llamadas insistentes de socios y clientes y le dedicó el día entero a Sofía. La llevó a conocer el jardín, le mostró las flores que Antonio cultivaba con tanto cariño, dejó que corriera descalza sobre el pasto todavía húmedo por el rocío. Sofía reía, un sonido cristalino y puro que resonaba por el jardín como una música olvidada hacía mucho tiempo. Marcelo observaba todo desde una silla en la terraza, y por primera vez en años se permitía simplemente estar presente, no pensar en el próximo negocio, en el próximo problema, en el próximo desafío, solo ver a una niña descubrir la alegría de ser niña. Antonio trabajaba no muy lejos, podando los rosales, pero sus ojos estaban atentos. Vio cuando Sofía se detuvo frente a un rosal específico, uno de rosas blancas que Beatriz había plantado años atrás. La niña estiró su manita y tocó los pétalos con delicadeza, y entonces, sin que nadie le hubiera enseñado, comenzó a cantar en voz baja una canción antigua, de esas que pasan de abuela a madre, de madre a hija. A Antonio se le cayó la tijera de podar. Esa canción. Él conocía esa canción. Era la canción que Beatriz cantaba cuando estaba sola en el jardín, pensando que nadie la escuchaba. Una canción sobre la nostalgia, sobre la distancia, sobre amores imposibles. ¿Cómo es que esa niña conocía esa canción? Antonio miró a Marcelo y vio que él también la había escuchado. El rostro de Marcelo estaba pálido, los ojos fijos en Sofía con una mezcla de asombro y dolor. «Sofía», la llamó. «Marcelo», la voz saliéndole estrangulada. «¿Quién te enseñó esa canción?» Sofía dejó de cantar, asustada por la intensidad en su voz. «Yo... no sé. Creo que la tía Elena, o a lo mejor siempre la supe. No me acuerdo». Marcelo se levantó, las piernas temblándole. Caminó hacia Sofía y se arrodilló frente a ella, sosteniendo sus hombritos delicados con cuidado. «Sofía, necesito que me cuentes todo lo que recuerdes sobre la tía Elena. Todo, por más pequeño que parezca. ¿Puedes hacerlo?» Sofía asintió, los ojos grandes llenos de confusión y un poco de miedo. No entendía por qué esa canción era importante, pero se daba cuenta de que lo era. La tía Elena era una muchacha bonita, pelo largo, muy negro, siempre olía a jazmín. Ella me cuidaba desde que tengo memoria. Vivíamos en un lugar chiquito, lejos de aquí. Había una iglesia vieja cerca con una campana rota, y siempre decía que un día, cuando fuera más grande, me iba a contar una historia sobre una mujer muy valiente que tomó una decisión difícil para proteger a quien amaba. Marcelo sintió que el pecho se le oprimía. Todo aquello parecía un guión, parecía a propósito, como si a Sofía la hubieran preparado para ese momento. ¿Y qué más te contaba la tía Elena? Sofía pensó un momento, mordiéndose el labio inferior. Decía que yo era especial, que había gente buscándome, gente buena y gente mala, y que tenía que tener cuidado porque no todos los que sonríen son amigos. Marcelo intercambió una mirada rápida con Antonio. El jardinero asintió lentamente, como quien confirma una sospecha. En ese momento, Regina apareció en la puerta de la cocina, haciéndole señas a Marcelo. «Don Marcelo, el señor Gerardo está en el teléfono. Dice que es urgente». Marcelo dudó. No quería dejar a Sofía sola, pero necesitaba esa información. Se levantó, le pidió a Antonio que no le quitara el ojo de encima a la niña y entró a la casa. Gerardo estaba al teléfono, la voz tensa. «Patrón, conseguí algo de información sobre la tal Elena. Su nombre completo es Elena Cardoso. 32 años, originaria de Tequisquiapan, Querétaro.
Trabajó como enfermera en un hospital en Querétaro hasta hace 2 años. Después de eso, desapareció de los registros. Sin cuenta bancaria activa, sin domicilio fijo, sin nada. Es como si se la hubiera tragado la tierra. Marcelo sujetó el teléfono con más fuerza. ¿Y Sofía? ¿Conseguiste algo sobre ella? Gerardo suspiró. Ahí se complica, patrón. El acta de nacimiento que tiene es parcial, está rota. Intenté cruzar los datos, pero no coincide con nada en el sistema. Es como si esta niña no existiera oficialmente, o alguien borró muy bien las huellas. Marcelo cerró los ojos, procesando la información. Sigue investigando. Quiero saber todo sobre Elena Cardoso, dónde vivió, con quién se relacionó, por qué desapareció, todo. Patrón, ¿puedo hacerle una pregunta?, dudó Gerardo. Se está involucrando mucho en esto. ¿Está seguro de que es lo que quiere? Porque una vez que empiece a escarbar puede que no le guste lo que encuentre. Marcelo miró por la ventana. Vio a Sofía jugando con las flores, tan pequeña y frágil, pero cargando un misterio tan grande. Ya estoy involucrado, Gerardo. Ya no hay vuelta atrás. Colgó el teléfono y se quedó ahí parado, intentando armar las piezas de un rompecabezas que parecía no tener fin. Beatriz, Elena, Sofía, Camila. Todos esos nombres danzaban en su cabeza como fantasmas, pidiendo ser conectados. Por la tarde, cuando el sol ya estaba alto y caliente, Marcelo decidió llevar a Sofía a comprar ropa. No podía seguir usando ropa improvisada. Necesitaba cosas suyas, cosas nuevas, cosas que dijeran que alguien se preocupaba por ella. Cuando anunció la idea, Julieta intentó intervenir, argumentando que no era apropiado, que la gente iba a hablar, que podría volverse un escándalo. Pero Marcelo la ignoró por completo. Tomó las llaves del coche y llevó a Sofía al centro comercial más cercano. Fue la primera vez que Sofía entraba a un lugar tan grande, tan lleno de luces, colores y gente. Caminaba pegada a Marcelo con los ojos muy abiertos, procesando todo con una mezcla de fascinación y miedo. Marcelo le sostuvo la manita con firmeza, transmitiéndole seguridad. «Vamos a escoger ropa muy bonita para ti, ¿sale?», dijo sonriendo. Sofía lo miró con esos ojos enormes. Pero yo no tengo dinero para pagar». Marcelo se arrodilló frente a ella, ahí mismo en medio del concurrido pasillo del centro comercial. «Tú no necesitas dinero, Sofía. Te lo voy a regalar, porque eso es lo que hace la gente cuando se preocupa por alguien. Da regalos sin esperar nada a cambio». Sofía parpadeó rápido, como si estuviera conteniendo las lágrimas. «¿Por qué se preocupa por mí? Yo no. Soy nadie». Marcelo sintió que el corazón se le partía. Le sostuvo la carita con ambas manos, con la delicadeza de quien sostiene algo precioso. «Claro que eres alguien, Sofía. Eres importante. Y te lo voy a demostrar todos los días, hasta que te lo creas». Compraron ropa, zapatos, juguetes que Sofía ni siquiera sabía que existían. Con cada artículo nuevo, ella preguntaba si estaba seguro, si no era muy caro, si no se iba a arrepentir. Y cada vez Marcelo repetía que estaba seguro, que no era demasiado caro, que jamás se arrepentiría. Cuando volvieron a casa ya era el final de la tarde. Sofía estaba exhausta pero feliz, abrazada a un osito de peluche que Marcelo le había comprado. Se quedó dormida en el coche, con la cabecita apoyada en el cinturón de seguridad, y Marcelo manejó despacio, queriendo prolongar ese momento de paz. Pero cuando llegaron a la mansión, la paz se acabó. Rodrigo estaba en la sala, acompañado de 2 hombres que Marcelo no conocía. Uno de ellos era abogado. Eso era obvio por el portafolio de piel y el traje caro. El otro parecía ser algún tipo de trabajador social o representante del gobierno. Marcelo estacionó el coche, cargó a Sofía todavía dormida y entró a la casa por la puerta lateral. Pero Julieta lo interceptó en el pasillo, con el rostro tenso. «Don Marcelo, el señor Rodrigo trajo visitas. Dicen que necesitan hablar con usted. Es sobre la niña». Marcelo sintió una ola de rabia subirle por el cuerpo. «Diles que esperen. Voy a acostar a Sofía primero». Llevó a Sofía al cuarto, la acostó en la cama con cuidado, la cubrió con el suave edredón y se quedó ahí un momento solo mirando.
Parecía tan tranquila durmiendo, tan lejos de los peligros que la rodeaban. Cuando finalmente bajó a la sala, Marcelo ya estaba preparado para la guerra. Rodrigo se levantó en cuanto lo vio, con una sonrisa falsa en los labios. Marcelo, ellos son el licenciado Pablo Méndez, abogado especialista en Derecho Familiar, y el señor Carlos Andrade del DIF. Vinieron porque yo, como miembro de la familia, consideré prudente consultar sobre la situación irregular de la niña. Marcelo miró a su primo con un desprecio que no intentó ocultar. «¿Llamaste al DIF sin consultarme?» Rodrigo abrió los brazos, fingiendo inocencia. «Primo, solo estoy pensando en lo mejor para ella. Y para tú bien también. No puedes simplemente recoger a una niña de la calle y traerla a tu casa. Hay un protocolo, hay leyes, y si no las sigues, puedes meterte en un problema serio». El hombre del DIF, Carlos, dio un paso al frente. Era un señor de unos 50 años, con cara de cansancio de quien ya ha visto mucha tragedia. «Señor Garza, entiendo su intención de ayudar, pero el señor Rodrigo tiene razón. La niña necesita ser registrada, evaluada. Necesitamos saber su origen, si hay familia buscándola, si está en situación de riesgo. No podemos dejarla aquí sin los trámites legales». Marcelo se cruzó de brazos con la mandíbula apretada. «No tiene familia. Sí está en situación de riesgo, pero no aquí. Aquí está segura». El abogado, Pablo, se ajustó los lentes y habló con esa voz profesional y fría. «Señor Garza, con todo respeto, usted no tiene la custodia legal de esta niña. Técnicamente lo que está haciendo podría ser tipificado como secuestro». La palabra cayó en la sala como una bomba. Marcelo dio un paso al frente, los ojos echando chispas. «¿Secuestro? Salvé a esa niña de la calle, del hambre, del frío. ¿Y usted viene aquí a acusarme de secuestro?» «Nadie lo está acusando, señor Garza», intentó calmar Carlos. «Pero entienda, tenemos que seguir el protocolo. La niña tendrá que pasar por una evaluación, tendrá que ser puesta temporalmente bajo el cuidado del Estado mientras investigamos su situación». «Bajo el cuidado del Estado», repitió Marcelo, la voz cargada de sarcasmo. «¿Quieres decir un albergue? ¿Quieres sacarla de una casa donde la están cuidando, alimentando, protegiendo y aventarla a un albergue lleno de gente?» Carlos suspiró, cansado. «No es tan simple, señor Garza, pero sí, temporalmente, hasta que regularicemos la situación, tendría que ir a un albergue». Marcelo sintió que el mundo se derrumbaba. Miró a Rodrigo y lo entendió todo. No se trataba de seguir el protocolo, se trataba de alejar a Sofía de él, se trataba de mantener los secretos enterrados. «Lárguense de mi casa», dijo Marcelo, la voz baja pero peligrosa. «Señor Garza», intentó argumentar Carlos, «lárguense de mi casa. Ahora». El abogado y el hombre del DIF intercambiaron miradas incómodas. Rodrigo sonrió, sabiendo que había plantado la semilla de la duda. «Marcelo, sé razonable. No puedes luchar contra la ley». «Puedo, y lo haré». Marcelo caminó hacia la puerta y la abrió. «Y todos ustedes lárguense ahora, antes de que llame a seguridad para que los saquen a la fuerza». Los hombres salieron, pero antes de irse, Carlos dejó una tarjeta sobre la mesa. «Señor Garza, entiendo que quiere ayudar, pero por favor, piense con la cabeza fría. El bienestar de la niña es lo primero. Volveremos mañana con una orden judicial, si es necesario». Cuando la puerta se cerró, Marcelo se quedó solo en la sala, temblando de rabia y miedo. Rodrigo había jugado sucio, y peor, tenía la ley de su lado. Pero Marcelo no iba a rendirse, no iba a dejar que se llevaran a Sofía, porque sabía en el fondo que si ella se iba, la verdad se iría con ella. Y esta vez no iba a dejar que la verdad se escapara. Esa noche, Marcelo no pudo pegar un ojo. Se quedó en el despacho hasta la madrugada, rodeado de libros de derecho, investigando precedentes legales, intentando encontrar un resquicio, una forma de mantener a Sofía legalmente. Pero cada artículo que leía, cada ley que estudiaba, apuntaba a la misma conclusión devastadora. Sin la custodia legal, sin la documentación adecuada, no tenía derechos sobre esa niña.
Y, peor, si el DIFE volvía con una orden judicial, estaría obligado a entregarla, a menos que encontrara la verdad, a menos que probara que Sofía tenía una conexión real con él, con Beatriz, con esa familia. Pero, ¿cómo probar algo que ni él mismo entendía por completo? Marcelo miró las cartas de Beatriz que había recuperado de la caja cerrada. Eran tantas, escritas a lo largo de años, guardadas con cuidado. Nunca había leído esas cartas, respetaba la privacidad de su esposa, incluso después de su partida. Pero ahora no tenía opción. Abrió la primera carta, fechada casi 7 años, atrás y comenzó a leer. «Mi querida hermana Camila», comenzaba la carta, y Marcelo sintió que le faltaba el aire. Camila, la hermana de Beatriz, la hermana que nunca conoció, porque Beatriz rara vez hablaba de su familia. Decía que se habían distanciado hacía años, que era mejor así, que algunas distancias protegen más de lo que lastiman. «Sé que me pediste que no te contactara, pero necesito que lo sepas. Estoy intentando encontrar a tu hija. Sé que te obligaron a dejarla. Sé que no tuviste opción. Sé que te hicieron creer que era lo mejor para ella. Pero Camila, una madre nunca olvida. Y te lo prometí en esa noche terrible que iba a proteger a esta niña desde lejos, que me aseguraría de que estuviera bien, aunque tú no pudieras estar cerca. Sigo buscando. No te rindas conmigo. No te rindas con ella. Con amor, Beatriz». Marcelo leyó y releyó esa carta, las manos temblándole. Entonces Sofía era hija de Camila, la sobrina de Beatriz. La sobrina que Beatriz había intentado proteger en secreto. ¿Pero por qué? ¿Por qué Camila tuvo que abandonar a su propia hija? ¿Y quién la obligó a hacerlo? Abrió otra carta, más reciente, de apenas unos meses antes de que Beatriz muriera. «Camila, encontré a una mujer llamada Elena. Trabaja en un hospital en Querétaro. Conoce tu historia, conoce a la niña. Se ofreció a cuidarla hasta que podamos resolver todo esto. Confío en ella. Pero, Camila, necesitas saberlo. Ellos todavía están buscando, todavía quieren borrar todas las huellas. Tienes que seguir escondida. Y la niña también. Te prometo que cuando llegue el momento adecuado, cuando sea seguro, la traeré cerca. Le daré la vida que tú querías darle. Aguanta, Beatriz». Marcelo cerró los ojos, el dolor en el pecho casi insoportable. Beatriz había cargado con ese secreto sola. Había protegido a su sobrina a escondidas, había lidiado con amenazas, con peligros, y nunca le había contado nada. ¿Por qué? ¿Porque no confiaba en él? ¿O porque estaba intentando protegerlo a él también? Había una carta más, la última, escrita pocos días antes de que Beatriz muriera. La caligrafía estaba temblorosa, apresurada. «Camila, si estás leyendo esto, es porque algo me pasó. Necesito que lo sepas. Dejé instrucciones para que Elena lleve a la niña con Marcelo cuando cumpla 5 años. Esa es la edad segura. Marcelo es bueno. La protegerá, incluso sin saber toda la verdad. Le dejé pistas. Dejé esta carta, dejé el acta, dejé la canción que solo nosotras conocíamos. Él lo entenderá. Siempre lo entiende, aunque se tarde. Cuídate, hermana mía, y sabe que tu hija crecerá amada. Eso te lo prometo, Beatriz». Marcelo sintió las lágrimas bajar sin control. Beatriz lo había planeado todo. Había orquestado ese encuentro, incluso después de morir. Había confiado en él para hacer lo que ella no pudo, salvar a Sofía. Pero había una pieza que todavía no encajaba. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quién amenazaba a Camila? ¿Quién quería borrar las huellas? Y, sobre todo, ¿por qué Rodrigo y Julieta estaban tan desesperados por alejar a Sofía? Marcelo tomó el teléfono y le marcó a Gerardo, aunque eran las 3 de la mañana. «Necesito que investigues a Camila», dijo Marcelo en cuanto Gerardo contestó con voz somnolienta. «Camila, la hermana de Beatriz. Quiero saber dónde está, qué le pasó, todo». «Patrón, son las 3 de la mañana», protestó Gerardo. «Ya sé qué hora es, Gerardo, y sé que te estoy pidiendo mucho, pero esto es urgente. Tengo hasta mañana por la tarde antes de que vuelva el DIF. Necesito respuestas». Hubo un suspiro, pesado del otro lado.
Veré qué puedo conseguir. Cuando el sol salió, Marcelo todavía estaba en el despacho, rodeado de papeles, cartas y una sensación creciente de que corría contra el tiempo. Subió al cuarto de Sofía, solo para asegurarse de que estaba bien. La niña dormía profundamente, abrazada a su osito nuevo, y había algo tan puro en esa escena que Marcelo sintió una determinación feroz instalarse en él. Nadie iba a sacar a esa niña de ahí. Nadie. Regina llegó temprano para preparar el desayuno y encontró a Marcelo en la cocina, tomando su quinto café negro de Mirbesinto. La noche. Don Marcelo no durmió nada, dijo, preocupada. Eso no es bueno para usted. No puedo dormir, Regina. Tengo mucho que resolver. Regina se sentó frente a él, sus manos callosas sosteniendo la taza. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Por qué está haciendo todo esto? Digo, es hermoso lo que está haciendo por la niña, pero ¿por qué tanta dedicación tan rápido? Marcelo miró a la cocinera, esa mujer sencilla que trabajaba en la casa desde hacía tantos años, y decidió confiar en ella. Porque creo que Sofía es sobrina de Beatriz, hija de su hermana Camila, y Beatriz me dejó pistas para que la encontrara, para que la cuidara. Regina abrió los ojos como platos. ¿La señora Beatriz tenía una hermana? La tenía, pero eran distantes, o al menos eso es lo que yo pensaba. En realidad, Beatriz estaba protegiendo a su hermana de algo, de alguien. Regina se quedó en silencio un momento procesando. ¿Y la niña lo sabe? No, no sabe nada, y no se lo voy a decir hasta estar seguro de todo. No quiero crearle expectativas y después... Se detuvo, la voz fallándole, y después tener que sacarla de aquí. Regina extendió la mano y apretó la de Marcelo con fuerza. Usted lo va a lograr, patrón, sé que sí, porque usted tiene algo que mucha gente ha perdido, un corazón que todavía sabe preocuparse. En ese momento, Julieta entró en la cocina. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos como si hubiera llorado, pero su postura seguía siendo rígida. Don Marcelo, necesito hablar con usted, en privado. Marcelo intercambió una mirada con Regina y se levantó. Puedes hablar aquí mismo, Julieta. Regina es de confianza. Julieta dudó, pero entonces suspiró como si cargara un peso demasiado grande. Yo necesito confesar algo que he estado escondiendo por años, y que por la niña ya no puedo esconder más. Marcelo sintió que el corazón se le aceleraba. Te escucho. Julieta jaló una silla y se sentó, las manos temblorosas sobre la mesa. Yo conocía a Camila, la hermana de la señora Beatriz. Ella trabajó aquí, en esta casa, hace 6 años. Era la secretaria particular de la señora Beatriz. Eran muy cercanas, pero lo mantenían en secreto porque Camila estaba huyendo de alguien, de un hombre poderoso, un hombre que la embarazó a la fuerza y después quiso que se deshiciera del bebé. Marcelo sintió náuseas. Continúa. Camila se negó. Huyó. Vino a esconderse aquí con su hermana. La señora Beatriz se encargó de todo, pagó el prenatal a escondidas, consiguió una partera particular. Sofía nació aquí, en esta casa, en uno de los cuartos de atrás. Yo ayudé en el parto, yo vi nacer a esa niña. Las lágrimas comenzaron a bajar por el rostro de Julieta, rompiendo finalmente la máscara de frialdad. Pero 3 días después, él se enteró. No sé cómo, pero se enteró. Mandó hombres aquí. Amenazó con demandar, con destruir la reputación de la señora Beatriz, con quitarles todo. Dijo que iban a acusar a Camila de secuestrar a su propio hijo, que la iba a hacer parecer loca, incapaz, y que si no entregaba al bebé, él iba a hacer cosas peores. Marcelo estaba blanco. ¿Y qué pasó? Camila no tuvo opción. Tuvo que huir de nuevo, esta vez sin su hija. La señora Beatriz prometió que cuidaría de la niña, que encontraría una forma de mantenerla a salvo. Le entregó a Sofía a Elena, la enfermera que ayudó en el parto. Elena aceptó criar a la niña en secreto, lejos de la ciudad de México, lejos de cualquier registro que pudiera ser rastreado. ¿Y ese hombre? Preguntó Marcelo, la voz peligrosa. ¿Quién es? Julieta tragó saliva,
mirando a su alrededor como si tuviera miedo de ser escuchada. Es el señor Rodrigo, don Marcelo, su primo. Él es el papá de Sofía. El silencio que cayó sobre la cocina fue ensordecedor. Regina se tapó la boca con la mano, en shock. Marcelo sintió que el mundo giraba, la realidad reorganizándose de una forma grotesca y dolorosa. Rodrigo, su primo, el hombre que circulaba por la casa como si fuera el dueño, el hombre que ayer trajo al DIF, el hombre que estaba desesperado por sacar a Sofía de ahí. Ahora todo tenía sentido, un sentido horrible, pero lógico. «¿Por qué nunca me lo contaste?», preguntó Marcelo, la voz baja pero cargada de una ira contenida. «Porque la señora Beatriz me hizo prometerlo. Dijo que contarlo pondría a la niña en peligro. Dijo que Rodrigo era peligroso, que tenía conexiones, que podía hacer cosas terribles, y...» Julieta bajó la vista, avergonzada. «Porque él me pagaba muy bien para quedarme callada. Y yo necesitaba el dinero. Mi mamá estaba enferma, las cuentas. Yo fui una cobarde, don Marcelo. Fui una cobarde y ahora esa niña está pagando». Marcelo se levantó bruscamente, la silla raspando el suelo. «Rodrigo violó a Camila, la obligó a huir, amenazó con destruir todo. ¿Y tú te quedaste callada porque te pagó?» «Sé que no tengo excusa», sollozó Julieta. «Sé que fui cómplice, pero ahora que vi a la niña, que la vi despertar todo ese dolor de nuevo, yo ya no puedo dejar que se la lleve. Porque si se la lleva, don Marcelo, la va a hacer desaparecer. Me lo dejó muy claro ayer, cuando me llamó. Dijo que si la niña sigue aquí, va a arruinar todo lo que ha construido, su reputación, su puesto en la empresa, todo». Marcelo temblaba de rabia, pero también de algo más fuerte, una determinación asesina de proteger a Sofía a cualquier costo. «¿Dónde está Camila ahora?», Julieta negó con la cabeza. «No sé. La señora Beatriz mantenía contacto, pero después de que murió, le perdí el rastro. Solo sé que sigue viva, en algún lugar, escondida, esperando el momento de poder volver por su hija». Marcelo respiró hondo, intentando organizar sus pensamientos. Tenía tantas emociones golpeándolo por dentro que apenas podía pensar con claridad. Rabia contra Rodrigo, rabia contra Julieta, dolor por Beatriz, por haber cargado con esto sola, miedo por Sofía y una necesidad visceral de justicia. «Vas a declarar», dijo Marcelo, la voz firme. «Vas a contar todo esto oficialmente. Vas a dar tu testimonio sobre lo que hizo Rodrigo». Julieta asintió, las lágrimas todavía bajando. «Lo haré. Haré todo lo que sea necesario para arreglar lo que hice mal». En ese momento, Sofía apareció en la puerta de la cocina, todavía en pijama, frotándose los ojos somnolientos. Miró a Tinto. Los tres adultos, sintió la tensión en el aire y se quedó parada insegura. «¿Pasó algo?», preguntó con su vocecita. Marcelo rápidamente recompuso su expresión, forzando una sonrisa. «No, mi niña. Todo está bien. Ven a desayunar». Sofía caminó despacio hacia la mesa y Regina, aunque afectada, comenzó a preparar el plato de la niña con el cariño de siempre. Pero había algo diferente en el aire, y Sofía, aunque era una niña, lo percibía. Comió en silencio, mirando de un adulto a otro, intentando descifrar qué estaba pasando. Después del desayuno, Marcelo recibió la llamada que estaba esperando. Era Gerardo. «Patrón, conseguí algo sobre Camila. Está viva, escondida en un pueblo pequeño en el interior de Oaxaca. Trabaja con un nombre falso en un hospital local. Conseguí su contacto». Marcelo sintió una ola de alivio. «Pásamelo». Gerardo le dictó el número y Marcelo lo anotó con manos temblorosas. Cuando colgó, se quedó mirando ese número por un largo momento. Esa llamada podía cambiarlo todo. Podía traer respuestas. Podía reunir a madre e hija, pero también podía traer más peligro. Aún así, marcó. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz femenina, cansada pero dulce, contestara. «¿Bueno? ¿Camila?», preguntó Marcelo. «Mi nombre es Marcelo Garza. Soy el esposo de Beatriz». Hubo un largo silencio del otro lado.
Después, un sollozo ahogado. «Marcelo», dijo, la voz quebrándose. «Beatriz hablaba tanto de ti. Tanto. Yo pensé que nunca escucharía tu voz. Camila, estoy con tu hija. Sofía está aquí, en mi casa, está a salvo». El llanto del otro lado se hizo más fuerte, incontrolable. «Ella... ¿está bien? ¿Está creciendo bien? Ella... ¡Ay, Dios! Pensé que nunca más sabría de ella. Está bien, Camila, está hermosa, fuerte, valiente, pero te necesito. Necesito tu testimonio contra Rodrigo. Necesito probar que es peligroso, que no puede acercársele. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes venir para acá?» Camila dudó, y Marcelo escuchó el miedo en su voz. «Él me va a encontrar. Si vuelvo a la Ciudad de México, lo sabrá. Y entonces hará lo que siempre amenazó con hacer. Yo te voy a proteger», prometió Marcelo. «Las voy a proteger a las dos, pero te necesito, Camila. Sofía te necesita». Hubo un largo silencio. Entonces, con la voz temblorosa pero decidida, Camila dijo: «Voy a ir. Tomaré el primer autobús. Llego mañana por la mañana». Marcelo colgó y cerró los ojos, la gratitud y el miedo mezclándose en su pecho. Tenía 24 horas para prepararse para la guerra que se avecinaba, porque cuando Rodrigo descubriera que Camila estaba volviendo, cuando descubriera que Marcelo lo sabía todo, atacaría con todo lo que tenía, y Marcelo tenía que estar listo. El resto del día fue un torbellino de preparativos. Marcelo llamó a los mejores abogados que conocía, montó una estrategia legal, reunió todas las pruebas que tenía, las cartas de Beatriz, el testimonio de Julieta, el acta parcial de Sofía, las amenazas documentadas. Gerardo trabajó sin parar, organizando todo, preparando peticiones, armando defensas. Antonio, el jardinero, cuando se enteró de todo, ofreció su propio testimonio. Había visto a Rodrigo amenazando a Camila años atrás, había escuchado conversaciones, había presenciado cosas que en ese momento no entendía, pero que ahora tenían todo el sentido. Regina preparó uno de los cuartos para recibir a Camila, cambió toda la ropa de cama, puso flores frescas, como si estuviera preparando un altar para un reencuentro sagrado. Y Sofía, ajena a todo lo que se armaba a su alrededor, jugaba en el jardín con una inocencia que le partía el corazón a Marcelo. La observaba desde la ventana, pensando en cómo decírselo, cómo explicarle que tenía una mamá, que esa mamá nunca la abandonó por elección, que esa mamá siempre la amó, incluso desde lejos. Cuando cayó la noche, Marcelo decidió que era hora de preparar a Sofía, al menos un poco. La llamó a su despacho, le ofreció un chocolate caliente y se sentó a su lado en el gran sofá de piel. «Sofía, necesito contarte algo importante», comenzó, escogiendo las palabras con cuidado. Sofía lo miró con esos ojos grandes, y Marcelo vio tanta confianza ahí que tuvo miedo de romperla. «¿Recuerdas que dijiste que la tía Helena decía que tu mamá era una muchacha muy buena?» Sofía asintió. «Pues yo creo que encontré a tu mamá, Sofía, y tiene muchas ganas de verte». Sofía se quedó paralizada, el chocolate caliente deteniéndose a medio camino de su boca. ¿Mi mamá? ¿Está viva?» «Lo está. Y nunca te olvidó. Nunca dejó de amarte. Tuvo que estar lejos porque había gente mala que quería lastimarlas a las dos. Pero ahora vamos a arreglar eso, y va a poder abrazarte». Sofía comenzó a temblar. Las lágrimas bajaron rápido, silenciosas, y dejó la taza a un lado, con sus manitas temblorosas. ¿Le voy a gustar?» Marcelo jaló a Sofía para darle un abrazo apretado, sintiendo su cuerpecito pequeño sacudirse por el llanto. «Ella ya te ama, Sofía. Siempre te ha amado. Y mañana, cuando llegue, lo verás en sus ojos». Sofía lloró por mucho tiempo, aferrada a Marcelo como si él fuera lo único sólido en un mundo que giraba demasiado rápido. Y Marcelo la sostuvo, protegiéndola, prometiendo en silencio que no dejaría que nada malo pasara. Pero afuera, en las sombras de la noche, Rodrigo estaba en su departamento al teléfono, tramando su siguiente movimiento.
Había descubierto que Marcelo estaba investigando. Había descubierto que Julieta había hablado. Y ahora estaba movilizando todos los recursos que tenía, todas las conexiones, todos los favores guardados. Porque si había algo que Rodrigo Garza no hacía, era perder. Y esa niña, esa prueba viva de su crimen, no podía existir. De ninguna manera. La madrugada llegó pesada, cargada de presentimientos. Marcelo finalmente había logrado dormir unas horas, exhausto de tanto planear, de tanto prepararse para la batalla que se avecinaba. Pero se despertó sobresaltado a las 4 de la mañana, con el corazón desbocado, una mala sensación en el pecho. Se levantó, se puso la bata y caminó hasta el cuarto de Sofía. La puerta estaba entreabierta y cuando miró hacia adentro, vio a la niña durmiendo tranquila, abrazada a su osito, completamente ajena al peligro que la rodeaba. Marcelo se quedó ahí por largos minutos, solo observando, grabando esa imagen en su memoria, porque sabía que, de ahí en adelante, nada volvería a ser simple. Ya no se trataría solo de cuidar a una niña, se trataría de luchar contra un sistema, contra un hombre poderoso, contra mentiras construidas a lo largo de años. Bajó a la cocina y encontró a Regina ya despierta, preparando café. La cocinera tenía ojeras profundas, señal de que tampoco había dormido bien. «Buenos días, don Marcelo», dijo, la voz cansada pero amable. «¿Un cafecito? Por favor». Se sentaron juntos a la mesa de la cocina, en el silencio que solo las madrugadas conocen. Regina movía el azúcar en su café con movimientos lentos, pensativa. «Don Marcelo, ¿puedo decirle algo?» «Claro, Regina. Usted sabe que nunca me meto en los asuntos de la casa. Siempre he sido solo la cocinera, hago mi trabajo y ya. Pero esta vez, necesito hablar». Respiró hondo. «Esa niña nos movió el tapete a todos aquí, hasta a doña Julieta, que tiene corazón de piedra. Y usted está diferente. Está más humano, más vivo. Hacía mucho que no lo veía sonreír de verdad». Marcelo sintió un nudo en la garganta. «Yo tampoco recordaba cómo era, Regina. Sonreír de verdad, querer despertar por la mañana, sentir que tienes un propósito más allá de trabajar y acumular más dinero. Sofía me recordó lo que perdí cuando Beatriz murió. Me recordó cómo es preocuparse por alguien». Regina extendió la mano y sostuvo la de Marcelo con fuerza. «Entonces no deje que se la lleven, patrón. Luche con todo lo que tiene. Porque algunas cosas en la vida no tienen precio. Y esa niña no es solo una niña cualquiera. Es la oportunidad de redención de toda esta familia. La oportunidad de arreglar lo que se rompió». Marcelo apretó la mano de Regina, agradecido por esas palabras. «Voy a luchar, Regina. Hasta el final». El sol estaba saliendo cuando sonó el teléfono de Marcelo. Era Gerardo, con la voz tensa. «Patrón, tenemos un problema». Rodrigo interpuso una demanda judicial. Está alegando que Sofía es su hija, que fue secuestrada al nacer por Camila y que tiene derecho paterno sobre ella. Tiene abogados caros, documentos falsificados que prueban la paternidad, testigos comprados. Se nos adelantó, patrón, y la jueza que tomó el caso es conocida por seguir la ley al pie de la letra, sin considerar mucho el lado emocional. Marcelo sintió que el suelo se le abría. ¿Puede hacer eso? ¿Puede simplemente reclamar la paternidad después de años? Técnicamente, si prueba que es el padre biológico. Y si alega que la madre era inestable, que abandonó a la niña, sí. Y peor, está pidiendo la custodia provisional de emergencia, alegando que la niña está en una situación irregular en su casa sin la documentación adecuada. La audiencia es hoy por la tarde, a las 3. ¿Hoy? Pero Camila apenas llega en la mañana. Lo sé, patrón. Por eso necesitamos actuar rápido, muy rápido. Marcelo colgó y golpeó la mesa con fuerza, asustando a Regina. La rabia y la desesperación luchaban dentro de él. Rodrigo había jugado sucio, había usado todos los recursos que un hombre rico y sin escrúpulos puede usar. Y ahora Marcelo tenía menos de 12 horas para montar una defensa.
Subió corriendo al despacho, despertó a todos los abogados que había contratado, organizó una reunión de emergencia. La casa entera despertó con el movimiento. Julieta apareció, el rostro pálido pero decidido, lista para dar su testimonio. Antonio se ofreció a ir con ellos a los juzgados. Regina prometió cuidar de Sofía mientras todo se resolvía. A las 8 de la mañana, una camioneta se detuvo frente a la mansión. De ella bajó una mujer de 30 y tantos años, delgada, con el cabello largo y ojeras profundas. Camila. Miró la casa con una mezcla de miedo y esperanza, las piernas temblándole al subir los escalones de la entrada. Marcelo la recibió en la puerta y por un momento los dos solo se miraron. Camila tenía los mismos ojos de Beatriz, esa misma melancolía profunda. Extendió la mano, pero Marcelo la jaló para darle un abrazo. «Gracias», susurró Camila llorando. «Gracias por cuidarla. Gracias por ser el hombre que Beatriz siempre dijo que eras». «No tienes que agradecer», dijo Marcelo. «Vamos a entrar. Sofía está despertando ahora». Cuando entraron a la casa, Sofía estaba en el vestíbulo en pijama, con el cabello alborotado, frotándose los ojos. Y entonces vio a Camila. Madre e hija se quedaron paralizadas, mirándose la una a la otra, y el tiempo pareció detenerse. Camila cayó de rodillas, las lágrimas bajando sin control. «Sofía», la llamó, la voz quebrándose. «¿Mi niña?» Sofía dio un paso vacilante, luego otro, y entonces corrió. Corrió y se lanzó a los brazos de su madre, y las dos se abrazaron como si quisieran fundirse en una sola persona. Camila la sostenía con fuerza, besando la coronilla de su cabeza, llorando y riendo al mismo tiempo, repitiendo su nombre como una oración. «Te extrañé tanto, mi amor, tanto. Todos los días pensaba en ti, soñaba contigo. Perdóname, perdóname por no poder quedarme». Sofía lloraba aferrada a su madre, sin entender por completo, pero sintiendo que ese abrazo era lo más correcto del mundo. Era como si una pieza que siempre había faltado finalmente hubiera encajado. Marcelo observaba todo con lágrimas en los ojos, y Regina a su lado se limpiaba el rostro con el delantal. Hasta Julieta, la rígida Julieta, tenía los ojos llorosos. Pero la felicidad duró poco, porque a las 10 de la mañana 2 oficiales de justicia llegaron con una orden. Sofía tenía que ser llevada a un albergue temporal hasta la audiencia de la tarde, cuando se decidiría su destino. Marcelo intentó argumentar, intentó explicar, pero la ley era clara. La niña estaba en una situación irregular, y hasta que la justicia decidiera, no podía quedarse ahí. Camila entró en pánico, aferrando a Sofía con fuerza. «No, no se la van a llevar. Acabo de encontrar a mi hija». Pero los oficiales fueron firmes, mostraron la orden, explicaron que no tenían opción, que solo estaban cumpliendo órdenes. Sofía comenzó a llorar, asustada, sin entender qué estaba pasando. «Marcelo, por favor», suplicó Camila, «no dejes que se la lleven». Marcelo se sintió impotente, una sensación que odiaba. Él, que siempre lo controlaba todo, que siempre había tenido poder, ahora no podía hacer nada para impedirlo. «La vamos a recuperar», prometió Marcelo, la voz firme a pesar de la desesperación. «En la audiencia de la tarde vamos a probarlo todo, y Sofía vuelve a casa, con ustedes dos». A Sofía se la llevaron llorando, extendiendo sus bracitos hacia Camila y Marcelo. El sonido de ese llanto resonó por toda la casa, un sonido que nadie ahí olvidaría jamás. Cuando la puerta se cerró, Camila se derrumbó en el suelo, sollozando, sin control. Marcelo se arrodilló a su lado, sosteniéndola mientras ella se desmoronaba. «No podemos rendirnos ahora, Camila», dijo. «Tenemos pocas horas. Necesitamos prepararnos. Necesitamos luchar por ella». Camila levantó el rostro, los ojos rojos pero con una determinación feroz creciendo en ellos. «Voy a contarlo todo. Voy a exponer todo lo que hizo. Ya no tengo miedo. No después de haber visto a mi hija. No después de haberla sentido en mis brazos de nuevo». La audiencia fue programada para las 3 de la tarde en los juzgados de lo familiar de la Ciudad de México.
Marcelo, Camila, Julieta, Antonio y todo el equipo de abogados llegaron temprano, preparados para la guerra legal que se avecinaba. Del otro lado, Rodrigo apareció impecable, con un traje italiano, rodeado de 3 abogados carísimos, el rostro moldeado en una máscara de falsa preocupación paternal. Cuando vio a Camila, sus ojos brillaron con algo peligroso. «Mira nomás quién decidió aparecer», dijo, la voz baja y venenosa. «La madre que abandonó a su propia hija». Camila tembló, pero no retrocedió. «Yo no la abandoné. Tú me obligaste a huir, me amenazaste, me perseguiste, y ahora vas a pagar por todo eso». Rodrigo se rió, un sonido sin humor. «Vamos a ver quién va a pagar, Camila. Tú contra mí. Tú, sin dinero, sin recursos, contra toda la estructura que yo tengo. Buena suerte». La audiencia comenzó, y fue brutal. Rodrigo, a través de sus abogados, pintó a Camila como una mujer inestable, que se había embarazado y luego abandonado a la niña, dejándola en las calles. Presentó testigos falsos que decían haberla visto dejar a Sofía siendo apenas un bebé. Presentó informes psiquiátricos falsificados que alegaban que era incapaz de cuidar a una niña. Pero entonces fue el turno de la defensa. Julieta subió al estrado y con voz firme lo contó todo: la violación, las amenazas, el parto secreto, el dinero que Rodrigo le pagaba para quedarse callada. Antonio testificó sobre las amenazas que había presenciado. Camila, con lágrimas bajando pero con voz fuerte, narró los años de huida, el miedo constante, el dolor de estar lejos de su hija. Y Marcelo presentó las cartas de Beatriz, cada una de ellas una prueba irrefutable de que Rodrigo era peligroso, de que había manipulado, amenazado y destruido vidas. La sala del tribunal se quedó en un silencio pesado cuando todo fue revelado. La jueza, una mujer de 60 años con rostro severo, hojeó los documentos con atención, leyó las cartas, escuchó las grabaciones que Gerardo había conseguido de conversaciones comprometedoras de Rodrigo. Cuando terminó, se quitó los lentes y miró a Rodrigo con un claro desprecio. «Señor Garza, seré clara. Las pruebas presentadas aquí no solo refutan su alegato de paternidad responsable, sino que abren el camino para procesos penales en su contra. Violación, coacción, amenazas, falsedad de declaraciones. La lista es larga», golpeó el mazo. «Niego la solicitud de custodia provisional. La menor Sofía queda bajo la custodia temporal del señor Marcelo Garza, quien ha demostrado ser un entorno seguro y adecuado, y ordeno la apertura de una investigación penal completa en contra del señor Rodrigo Garza». Rodrigo se puso blanco. Sus abogados intentaron argumentar, pero la jueza los cortó con firmeza. «Se ha cerrado el caso. Siguiente». Afuera del juzgado, Camila se derrumbó en los brazos de Marcelo, llorando de alivio. Julieta sonreía. Regina, que también había venido a testificar, lloraba. Antonio le apretó la mano a Marcelo con fuerza. «Lo logró, patrón, lo logró». «Lo logramos», corrigió Marcelo. «Todos nosotros». Fueron a buscar a Sofía al albergue y cuando la niña vio a Camila y a Marcelo juntos, corrió con toda la fuerza de sus piernitas cortas y se lanzó a sus brazos. Los 3 se abrazaron ahí mismo en la banqueta, mientras el sol se ponía en tonos naranjas y rojos sobre la Ciudad de México, pintando el cielo como una promesa de un nuevo comienzo. 3 meses habían pasado desde esa audiencia que lo cambió todo. El otoño llegó suave a la Ciudad de México, pintando los árboles de las lomas de Chapultepec de tonos dorados y rojizos, como si la propia naturaleza celebrara los nuevos comienzos que ocurrían en esa mansión que antes era solo grande y vacía, pero que ahora pulsaba con vida. Sofía se despertaba todas las mañanas en el cuarto que Marcelo había decorado especialmente para ella, pintado de rosa claro con estrellitas doradas en el techo, que brillaban en la oscuridad cuando apagaba la luz. El cuarto estaba junto al de Camila, y muchas noches Sofía todavía se despertaba de madrugada, asustada por pesadillas de las calles, y corría a la cama de su madre. Camila nunca se quejaba. Simplemente abría los brazos y la sostenía hasta que el sueño volvía.
susurrando palabras de amor y protección que intentaban borrar los años de ausencia forzada. Esa mañana específica de abril, Sofía se despertó diferente. No corrió al cuarto de su madre. No tuvo pesadillas. Por primera vez desde que había llegado a esa casa, se despertó tranquila, con una sonrisa en el rostro, y bajó las escaleras saltando los escalones de dos en dos, el cabello suelto volando detrás de ella. «Buenos días, Regina», gritó al entrar a la cocina, y se lanzó a los brazos de la cocinera. Regina se rió, esa risa sabrosa que llenaba la cocina de calor. «Buenos días, mi princesa. ¿Ya tan animada tan temprano?» «Hoy es un día especial», anunció Sofía, los ojos brillantes. «Llega mi tía Isabela». Isabela, la hija de Marcelo que había regresado de Madrid 2 semanas antes, después de 3 años viviendo fuera. El reencuentro entre padre e hija había sido tenso al principio, lleno de silencios y palabras no dichas, pero Sofía, con su inocencia y alegría contagiosa, había sido el puente que necesitaban. Isabela, a sus 23 años, se había enamorado inmediatamente de la niña, y ahora venía todos los días a pasar tiempo con la media hermana que nunca imaginó tener. Marcelo entró en la cocina en ese momento, ya vestido para el trabajo, pero con una sonrisa relajada que no tenía desde hacía años. Desde que Sofía entró en su vida, había cambiado. Trabajaba menos, sonreía más, y por primera vez desde que Beatriz murió, se permitía ser feliz sin culpa. «Buenos días a todos», dijo besando la coronilla de Sofía. «¿Dormiste bien, pequeña?» «Dormí, y no tuve ninguna pesadilla», anunció Sofía, orgullosa de sí misma. Marcelo intercambió una mirada emocionada con Camila, que acababa de entrar a la cocina. Ese era un hito importante. Por primera vez, Sofía había pasado una noche entera sin que los fantasmas del pasado la atormentaran. Camila también había cambiado. Se había cortado el cabello en un estilo moderno, sus ojos habían recuperado el brillo, y la delgadez enfermiza había dado paso a una apariencia saludable. Ahora trabajaba como enfermera voluntaria en una clínica comunitaria que Marcelo había ayudado a financiar, encontrando un propósito en cuidar de otras personas que, como ella, habían pasado por situaciones difíciles. La relación entre Camila y Marcelo era compleja, pero hermosa. No era romántica, al menos no todavía, pero había una complicidad profunda, una asociación que iba más allá de lo obvio. Eran copadres de Sofía, pero también eran amigos, unidos por el recuerdo de Beatriz y por la determinación de darle a Sofía la infancia que se merecía. Mientras desayunaban juntos, Sofía contaba animadamente sobre el dibujo que había hecho en la escuela, sobre la maestra que había elogiado su lectura, sobre la nueva amiguita que había hecho. Cada pequeña victoria era celebrada como un milagro en esa casa, porque todos ahí sabían lo lejos que Sofía había llegado desde esa noche helada de Navidad. Rodrigo, por otro lado, había caído en desgracia total. La investigación penal avanzaba y habían aparecido nuevas víctimas, mujeres a las que había amenazado y manipulado a lo largo de los años. La empresa había cortado todos los lazos con él y su reputación estaba destruida. Pronto enfrentaría un juicio y las pruebas eran abrumadoras. Marcelo no sentía lástima, sentía que se hacía justicia. Julieta todavía trabajaba en la casa, pero ahora como parte de la familia, ya no como una simple empleada. Se había convertido en una especie de abuela para Sofía, enseñándole cosas que había aprendido de su propia madre, contándole historias antiguas, cuidándola con una ternura que nadie imaginaba que poseía. El dinero que Rodrigo le había pagado lo había donado íntegramente a instituciones que ayudaban a mujeres víctimas de violencia, en un intento de redención que, aunque no borraba el pasado, ayudaba a construir un futuro mejor. Antonio seguía cuidando el jardín, pero ahora tenía una ayudante especial. A Sofía le encantaba jugar en la tierra con él, plantar flores, regar las plantas. El jardinero le enseñaba sobre la paciencia, sobre cómo las cosas buenas tardan en crecer, sobre cómo es necesario cuidar con amor para ver los resultados. Y Sofía, con su sabiduría infantil, lo entendía,
Perfectamente. Esa tarde, cuando Isabela llegó, trayendo regalos y abrazos, la casa entera se llenó de risas. Las dos hermanas jugaron en el jardín, corriendo entre los rosales, la mayor fingiendo que no podía alcanzar a la menor, dejando que Sofía ganara y celebrara como si hubiera conquistado el mundo. Marcelo y Camila observaban desde la terraza, sentados uno al lado del otro, y Camila dijo en voz baja: «Gracias por todo esto, por haberle dado lo que yo no pude darle». Marcelo negó con la cabeza. «Tú le diste lo más importante, Camila. Le diste a ti misma. Tú, amor. Tu valentía de volver a pesar del miedo. Eso vale más que cualquier cosa que yo pudiera ofrecer». Camila sonrió, y por primera vez en años fue una sonrisa completa, sin sombras. «Sabes, Beatriz me dijo una vez que eras el hombre más íntegro que conocía, que tenías un corazón enorme escondido detrás de todas esas murallas. Tenía razón, siempre tenía razón sobre las personas». Marcelo sintió que los ojos le ardían. «Me dejó un regalo, ¿sabías? Dejó a Sofía para que me encontrara exactamente cuando más lo necesitaba, cuando estaba tan perdido que ya ni sabía cómo volver a la vida. Sofía me salvó tanto como yo la salvé a ella». Se quedaron en silencio un momento, observando a las niñas jugar, y había paz en ese silencio, una paz que venía de batallas ganadas, de heridas cicatrizadas, de perdones concedidos y aceptados. Esa noche, Marcelo organizó una cena especial. Invitó a Regina y a Antonio a sentarse a la mesa con ellos, no como empleados, sino como familia, porque eso es lo que eran, una familia elegida, una familia construida no por sangre, sino por amor y lealtad. La mesa estaba hermosa, llena de comida deliciosa, flores frescas, velas encendidas. Sofía se sentó entre Camila e Isabela, radiante de felicidad por estar rodeada de tanto amor. Julieta, sentada junto a Antonio, sonreía más de lo que nadie la había visto sonreír en años. Antes de empezar a comer, Marcelo se levantó, sosteniendo una copa de jugo, ya que Sofía estaba presente y habían acordado hacer un brindis sin alcohol para que ella pudiera participar. «Quiero hacer un brindis», dijo, la voz emocionada. «Un brindis por Sofía, que nos enseñó que la familia no se trata solo de quién te dio la vida, sino de quién elige quedarse cuando la vida se pone difícil. Un brindis por Camila, que tuvo el valor de volver y luchar por su hija. Un brindis por todos nosotros, que aprendimos que el amor verdadero significa proteger, cuidar y nunca rendirse». Todos levantaron sus copas, y Sofía, con su vocecita clara, añadió: «Y un brindis por la tía Beatriz, que está en el cielo pero que sé que está feliz de vernos». Hubo un silencio emocionado. Marcelo sintió una lágrima bajar, pero era una lágrima buena, de gratitud. «Por Beatriz», dijeron todos juntos y brindaron. Durante la cena, Sofía contó una historia que hizo reír a todos. Hablaba de un niño de la escuela que le había jalado el cabello, y ella, en lugar de llorar, le había dicho que el cabello no era para jalar, era para peinar, y el niño se había quedado tan apenado que le había pedido disculpas. Regina aplaudió, diciendo que Sofía se estaba convirtiendo en una mujer fuerte, que sabía defenderse sin necesidad de violencia. Isabela, por su parte, anunció que había decidido volver definitivamente a México. Madrid era hermoso, pero su lugar estaba ahí, cerca de su padre, cerca de Sofía. Tenía proyectos, quería trabajar con Marcelo en la empresa, pero también quería fundar un instituto que ayudara a niños en situación de vulnerabilidad, porque Sofía le había mostrado que una sola vida salvada puede transformar el mundo entero. Marcelo miró a su hija con orgullo. Isabela había crecido, había madurado, y finalmente estaban reconstruyendo el puente que el luto por Beatriz había roto. Después de la cena, cuando Sofía ya tenía sueño, Camila la llevó al cuarto. La bañó, le puso la pijama de unicornios que era la favorita de la niña y la acostó en la cama. Sofía sostuvo la mano de su madre, los ojos ya cerrándose de sueño. «Mami», murmuró, «te vas a quedar aquí siempre, ¿verdad? No te vas a ir otra vez». Camila le besó la frente,
con el corazón encogido. Me voy a quedar siempre, mi amor. Siempre. No importa lo que pase, voy a estar aquí. Te lo prometo. Sofía sonrió satisfecha y se durmió en segundos, segura en el amor que la rodeaba. Cuando Camila salió del cuarto, encontró a Marcelo en el pasillo. Estaba recargado en la pared, esperando, y había algo diferente en su mirada. Algo que Camila había empezado a notar en las últimas semanas, pero que ninguno de los dos se había atrevido a nombrar. ¿Ya se durmió?, preguntó él en voz baja. Sí, y feliz. Camila sonrió. Marcelo, yo quería agradecerte, de nuevo, por todo, por haber sido la familia que ella necesitaba cuando yo no pude estar aquí. Marcelo dio un paso más cerca, y había una ternura en su mirada que hizo que el corazón de Camila se acelerara. Camila, sabes que Sofía no es la única que encontró una familia aquí, ¿verdad? Tú también. Tú eres parte de todo esto. Y yo ya no puedo imaginar esta casa sin ti. Camila sintió que las lágrimas le subían a los ojos. Yo tampoco, Marcelo. Yo tengo miedo de decir esto, de arruinar lo que tenemos, pero te has vuelto muy importante para mí. No solo como el papá de Sofía, sino como persona, como hombre, como amigo, como... Se detuvo, sin valor para terminar. Marcelo le sostuvo el rostro con delicadeza. ¿Cómo qué, Camila? Termina la frase. Camila respiró hondo. Como alguien a quien podría amar. Si me dejaras. Si no fuera una locura. Marcelo sonrió. Esa sonrisa hermosa que Beatriz siempre amó y que ahora brillaba para otra mujer que merecía ser amada. No es una locura, Camila. Es lo más correcto que he sentido en años. Y la besó, suave, respetuoso, lleno de promesas. Fue un beso de un nuevo comienzo. Un beso que no borraba el pasado, sino que lo honraba. Porque Beatriz los había unido, había creado esta historia, y de alguna forma, donde quiera que estuviera, Marcelo sabía que ella estaba feliz. Los meses que siguieron fueron de sanación y construcción. Marcelo y Camila comenzaron una relación despacio, respetando el tiempo de Sofía, asegurándose de que ella entendiera y aceptara. Y Sofía, con su sabiduría de niña que ya ha visto demasiado, abrazó ese amor con alegría, porque entendía que el amor no es un recurso limitado. Cuanto más amor hay, más amor puede existir. Isabela se convirtió en la hermana mayor perfecta, protectora pero divertida, enseñándole a Sofía sobre la vida mientras aprendía de la resiliencia de la niña. Se volvieron inseparables, y Marcelo a menudo las encontraba riendo juntas de algún chiste interno, conspirando sobre alguna sorpresa para él o para Camila. La casa, que antes era un mausoleo de recuerdos tristes, se había transformado en un hogar. Un hogar ruidoso, lleno de risas, de discusiones tontas sobre qué película ver, de cenas familiares donde todos hablaban al mismo tiempo, de mañanas perezosas de domingo donde Sofía saltaba en la cama de Marcelo y Camila pidiendo panqués. Regina seguía cocinando, pero ahora con más alegría, porque cocinar para gente feliz es completamente diferente a cocinar por obligación. Antonio plantó un jardín especial para Sofía, lleno de flores coloridas y un columpio colgado del árbol más antiguo, donde la niña pasaba horas leyendo los libros que Isabela le compraba. Julieta, una tarde de invierno, se sentó con Camila y, por primera vez, le pidió disculpas de verdad. Le pidió disculpas por haberse quedado callada, por haber aceptado el dinero de Rodrigo, por haber sido cómplice aunque fuera pasivamente. Y Camila, que había aprendido que el perdón libera más a quien perdona que a quien es perdonado, abrazó al ama de llaves y le dijo que el pasado era pasado y que lo que importaba era quiénes elegían ser de ahí en adelante. En el juicio de Rodrigo, que tuvo lugar casi un año después de esa noche de Navidad, fue condenado a 15 años de prisión por violación, coacción, amenazas y una serie de otros delitos que se descubrieron durante la investigación. Marcelo y Camila no fueron al juicio, no lo necesitaban. Se había hecho justicia y estaban demasiado ocupados construyendo el futuro como para aferrarse al pasado.
Sofía crecía fuerte y feliz. Le iba bien en la escuela, hacía amigos con facilidad, y siempre que alguien le preguntaba por su familia, decía con orgullo: «Tengo una mamá que es la más valiente del mundo, un papá que me salvó, una hermana que es mi mejor amiga, y un montón de gente que me quiere. Soy la niña más afortunada de México». Y era verdad. Una noche cálida de diciembre, exactamente un año después de esa noche de Navidad que lo cambió todo, la familia entera estaba reunida en el jardín. Marcelo había organizado una pequeña fiesta, solo para las personas que realmente importaban. Había luces colgadas en los árboles, música suave sonando, una mesa llena de comida deliciosa. Sofía, ahora con 6 años, corría por el jardín con una energía infinita, persiguiendo luciérnagas, riendo de esa manera que solo los niños felices saben reír. Isabela corría detrás de ella, fingiendo ser un monstruo, haciendo que la niña gritara de alegría. Marcelo y Camila estaban sentados en una banca de madera, observando todo, tomados de la mano. Marcelo miró a la mujer a su lado, esa mujer que había entrado en su vida a través de circunstancias imposibles, pero que ahora era una parte esencial de ella, y dijo: «¿Sabes qué aprendí este año?». Camila se giró hacia él curiosa. «¿Qué?». «Que la vida tiene una forma extraña de arreglar lo que se rompió. Perdemos, pero también ganamos. Sufrimos, pero también sanamos. Y a veces el final feliz no es el que imaginamos, pero es exactamente el que necesitábamos». Camila sonrió apoyando la cabeza en su hombro. Beatriz lo sabía. Ella orquestó todo esto, ¿no? Sabía que Sofía nos uniría, que traería luz a esta casa de nuevo, que te sanaría a ti tanto como la salvaría a ella. Marcelo besó la coronilla de Camila. Lo sabía, y le estaré eternamente agradecido por haberme dado a ti y a Sofía, por haberme mostrado que podía amar de nuevo, que podía ser una familia de nuevo, que podía ser feliz de nuevo. En ese momento, Sofía corrió hacia ellos, lanzándose al regazo de Marcelo con fuerza. «Mira, papá», dijo, y la palabra papá salió tan natural que hizo que el corazón de Marcelo casi explotara de emoción. «Atrapé 5 luciérnagas, 5». Marcelo abrazó a la niña con fuerza, respirando el olor a champú de fresa que Camila usaba en ella. «Eres increíble, pequeña. Increíble». Sofía se giró hacia Camila y abrazó a su madre también, creando un sándwich de abrazo entre los tres. «Los amo», dijo simplemente, con esa honestidad cruda que solo los niños poseen. «Y nosotros te amamos más», dijeron Camila y Marcelo juntos. Isabela tomó una foto de ese momento y luego se la mostró a Regina, Antonio y Julieta, que estaban sentados en una mesa cercana, todos con los ojos llorosos de emoción. «Esta foto», dijo Isabela, «va a ir en la sala, para que nunca olvidemos que la familia se trata de elegir quedarse, elegir amar, elegir luchar, no de sangre, de corazón». La noche avanzó entre risas, historias, planes para el futuro. Marcelo anunció que reduciría aún más sus horas de trabajo para pasar más tiempo con su familia. Camila habló sobre un nuevo proyecto en la clínica comunitaria. Isabela compartió los planes para el instituto que estaba montando. Sofía solo escuchaba todo, absorbiendo ese amor, esa seguridad, grabándolo en su memoria para nunca olvidar cómo es tener un hogar de verdad. Cuando la fiesta terminó y todos se fueron a dormir, Marcelo se quedó solo en el jardín por unos minutos. Miró el cielo estrellado y susurró: «Gracias, Beatriz, por todo, por haber confiado en mí, por haberme dado la oportunidad de ser padre de nuevo, de amar de nuevo, de vivir de nuevo. Espero que estés orgullosa. Espero que, donde quiera que estés, sepas que cumplí la promesa. Sofía está a salvo, amada, feliz, y yo también». Una brisa suave sopló, meciendo las hojas de los árboles, y Marcelo sonrió. Era como si Beatriz estuviera diciendo: «Lo sé y estoy feliz». Entró a la casa, subió las escaleras despacio y se detuvo en la puerta del cuarto de Sofía. La niña dormía profundamente, con su osito abrazado, una pequeña sonrisa en el rostro. Camila estaba sentada en una silla junto a la cama,
solo observando a su hija dormir, como si todavía no pudiera creer que aquello era real. Marcelo se sentó a su lado, y los dos se quedaron ahí en silencio, solo observando a esa niña que lo había cambiado todo. Esa niña que había tocado a una puerta en la noche de Navidad pidiendo comida y que había encontrado mucho más que eso. Había encontrado una familia, había encontrado amor, había encontrado un hogar. Y mientras Sofía soñaba con luciérnagas y jardines llenos de flores, mientras Camila y Marcelo vigilaban su sueño, mientras la casa entera respiraba paz y alegría, una verdad se consolidaba. Algunas historias no comienzan de forma bonita, pero eso no impide que terminen con un final feliz. Porque un final feliz no se trata de perfección, se trata de sanación, se trata de nuevos comienzos, se trata de encontrar la luz incluso después de mucha oscuridad. Se trata de descubrir que, no importa cuán roto estés, siempre es posible reconstruirse con la ayuda de las personas adecuadas. Y en esa casa en las lomas de Chapultepec, en esa familia remendada pero completa, el final feliz no era solo una posibilidad lejana, era la realidad vivida todos los días, en cada abrazo, en cada risa, en cada te amo susurrado antes de dormir. Querida audiencia, esperamos que la historia de Sofía, Marcelo y Camila haya tocado su corazón. Si te emocionaste con este viaje de amor, valentía y nuevos comienzos, dale clic al botón de me gusta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Fue la valentía de Camila? ¿La transformación de Marcelo? ¿La resiliencia de Sofía? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran que no importa cuán difícil sea el comienzo, siempre hay esperanza para un final feliz. Te esperamos en el próximo episodio, con más historias que te emocionarán, inspirarán y te harán creer que el amor verdadero siempre gana.